Esta noticia es del 2001. Increíblemente, la Europol no ha podido hacer nada todavía contra la fuerza turca. De hecho, esta mafia está más fuerte que nunca. Esta no es solo una historia de drogas. Es el imperio silencioso que domina Europa desde hace décadas. ¿Quiénes están detrás? ¿Por qué siguen impunes? ¿Y cómo se convirtieron en los amos del tráfico más mortal del continente? Conoce todos los detalles en este vídeo. Hoy veremos el negocio de la heroína, cómo la mafia turca domina Europa. Durante los años 70, Turquía vivía una etapa de inestabilidad política, golpes militares y represión. En medio de ese caos, un grupo crecía en las sombras, la mafia turca. En esa década, su principal actividad era el tráfico de armas, muchas veces con la tolerancia, o la mirada hacia otro lado, de ciertos sectores del Estado. Los conflictos regionales y la Guerra Fría alimentaban la demanda de armamento, y las rutas que cruzaban Anatolia se convirtieron en corredores estratégicos para moverlo. Pero el gran salto de estos grupos vino en los años 80, cuando pasaron del tráfico de armas al tráfico de heroína. Turquía, por su ubicación geográfica entre Asia y Europa, se convirtió en un punto intermedio clave en la llamada Ruta de los Balcanes, por donde se transportaban grandes cargamentos de heroína desde Afganistán hacia los mercados europeos. Los grupos criminales turcos se especializaron en este negocio y lo convirtieron en su principal fuente de ingresos. Incluso hoy, décadas después, siguen siendo considerados los mayores distribuidores de heroína en Europa Occidental. Una figura que simboliza esa mezcla entre política, crimen y operaciones internacionales fue Bekir Çelenk. En 1981, su nombre apareció vinculado al intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Las investigaciones revelaron que Çelenk tenía conexiones con servicios secretos y con la mafia búlgara, y que supuestamente había sido parte del complot que utilizó al joven turco Mehmet Ali Akka como atacante. Çelenk fue arrestado en Francia, pero nunca extraditado a Italia. Su implicación mostró que la mafia turca no operaba solo como red de crimen callejero. Tenía ramificaciones internacionales y contactos en círculos políticos y militares. Y eso será mucho más evidente más adelante. A lo largo de las décadas, los grupos mafiosos turcos diversificaron sus actividades. La trata de personas comenzó a ocupar un lugar importante en su estructura, especialmente a partir de los años 90 y 2000. Mujeres provenientes de países del este de Europa eran llevadas a Turquía o a destinos europeos, forzadas a ejercer la prostitución. Además del tráfico humano, también incursionaron en el juego ilegal, la extorsión, el contrabando y, más recientemente, el lavado de dinero a través de negocios como agencias de viaje o restaurantes. La expansión no se detuvo allí. En las últimas décadas, investigaciones internacionales han señalado que la mafia turca ha establecido vínculos con el cartel de los soles en Venezuela, recibiendo cargamentos de cocaína que luego distribuyen en Europa y Oriente Medio. Por si fuera poco, también han tejido alianzas con elementos criminales ecuatorianos para mover droga por rutas menos controladas. Hoy, esa misma mafia que comenzó traficando armas en los años 70 y heroína en los 80, ha ampliado su alcance a una red criminal transnacional. Pero su núcleo sigue siendo el mismo: redes familiares, vínculos con sectores políticos y una capacidad notable para adaptarse a los cambios en la geopolítica y los mercados del narcotráfico. El papel de Turquía en el narcotráfico internacional no se limita a una mera posición geográfica estratégica. En la actualidad, el país se ha consolidado como uno de los principales centros operativos de mafias internacionales dedicadas al tráfico de heroína, en especial aquella proveniente de Afganistán, con destino a los mercados occidentales. Esta heroína, cultivada y procesada en el llamado creciente de oro, Afganistán, Irán y Pakistán, sigue rutas que inevitablemente pasan por Anatolia antes de cruzar hacia Europa. Ahora escucha lo siguiente. La detención del narcotraficante serbio Zeljko Bojanić en Estambul en noviembre de 2022 es solo la punta del iceberg. Bojanić, buscado internacionalmente, residía en Turquía bajo identidad falsa, lo que evidencia el nivel de impunidad y protección que algunos criminales encuentran en el país. La respuesta del líder opositor Kemal Kılıçdaroğlu, tildando a estos personajes de escoria mafiosa y lanzando una amenaza directa a los cárteles, fue un reflejo del creciente hartazgo social ante la infiltración criminal.
El caso más paradigmático es el de Naji Sharifi Zindashti, un narcotraficante iraní con profundas conexiones tanto en el mundo del crimen como en sectores del poder estatal. Arrestado en 2007 con 75 kilogramos de droga, fue liberado tras testificar en un juicio político, solo para ser nuevamente detenido y luego liberado en circunstancias sospechosas. Desde entonces, permanece prófugo. Zindashti representa una generación de capos que no solo usan Turquía como base logística, sino que establecen redes de protección dentro del aparato institucional. El patrón se repite. Desde mafiosos balcánicos como Jovan Bukotic, asesinado en Estambul en 2022, hasta jefes criminales georgianos y azerbaiyanos, múltiples asesinatos selectivos en territorio turco reflejan luchas de poder internas entre organizaciones rivales que ven en Turquía no solo un refugio, sino un campo de batalla clave para controlar rutas y plazas. Según el periodista Timur Soykan, Turquía ha devenido en el patio trasero de la mafia balcánica. El volumen de flujo humano, turistas, inmigrantes, refugiados y la complejidad administrativa en grandes urbes como Estambul crean el escenario perfecto para que los criminales pasen desapercibidos. A esto se suma la debilidad institucional, la corrupción endémica y el interés de ciertos sectores en tolerar e incluso facilitar estas redes si éstas generan divisas o se alinean políticamente. El exjefe de policía Hanefi Avci lo resume con crudeza. Aquí hay mucho movimiento, viene todo tipo de gente, también mafiosos. Las rutas del tráfico de heroína coinciden geográficamente con las principales arterias de comunicación que conectan Asia con Europa. Mark Galeotti, experto en crimen organizado, ya advertía hace una década que Turquía se convertiría en el puente ideal para el narcotráfico hacia la Unión Europea. Hoy, ese pronóstico se ha cumplido con precisión quirúrgica. De verdad te lo digo. Turquía ya no es solo país de paso, es epicentro. Las mafias no se limitan a transitar, se instalan, se disputan el territorio y desde allí proyectan sus operaciones hacia Europa, consolidando un esquema en el que el Estado, en ocasiones, parece más espectador que actor. La expansión de la mafia turca más allá de sus fronteras nacionales. Es un fenómeno consolidado desde hace décadas, pero que ha cobrado una renovada relevancia en los últimos años. Controlando rutas clave del tráfico de drogas que atraviesan los Balcanes y el Mediterráneo, estas redes operan en perfecta coordinación con clanes locales y, en muchos casos, con el apoyo logístico y operativo de familias criminales turcas establecidas en Alemania, los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido. No se trata simplemente de diásporas delictivas, sino de estructuras perfectamente integradas con los mercados europeos. Grupos turcos tienen una fuerte presencia en barrios de ciudades como Berlín, Ámsterdam, Rotterdam, Amberes o Londres. Allí se dedican al tráfico de heroína, cocaína, armas y al lavado de dinero, muchas veces en connivencia con redes kurdas, zazas o incluso grupos británicos tradicionales. Esta red se extiende por comunidades con alta población de origen turco, donde los códigos culturales, el idioma compartido y lazos familiares permiten una operativa discreta y cohesionada. Ahora escucha atentamente lo siguiente. Muchos de estos grupos están vinculados directa o indirectamente a organizaciones políticas nacionalistas como los Lobos Grises, una agrupación ultraderechista con ramificaciones en el Estado turco. Clanes originarios del este del Mar Negro, especialmente de Trebisonda, como los liderados por Alaaddin Sakici o Cengiz Telci, han sido señalados por sus conexiones con esta organización y con el Estado profundo turco, incluyendo la inteligencia nacional. El escándalo de Susurluk en 1996 dejó al descubierto estas redes de complicidad entre narcotraficantes, policías, políticos y paramilitares. Los clanes zazas y kurdos también operan con fuerza en la escena criminal europea. Grupos kurdos asentados en el sudeste de Turquía trasladaron parte de sus operaciones a países como Reino Unido o Alemania, siendo particularmente activos en el tráfico de heroína y armas. Algunos, como el conocido Hüseyin Baybaşin, fueron acusados de tener vínculos con el PKK, aunque estas acusaciones no han sido confirmadas judicialmente. Esto de verdad es una completa locura. En Londres, bandas como los Tottenham Boys y los Hackney Turks, de base kurda y zaza, protagonizan guerras territoriales y son conocidas por su extrema violencia. Mientras tanto,
grupos turcochipriotas formados tras la migración masiva a la capital británica han consolidado su poder en barrios de clase trabajadora, imitando el estilo de las mafias británicas clásicas y dedicándose al narcotráfico, los atracos armados y la extorsión. La conexión entre el crimen organizado y la política en Turquía ha vuelto al centro del debate con las explosivas revelaciones del mafioso Sedat Peker. A través de una serie de vídeos virales con millones de visualizaciones, Peker ha acusado directamente al ministro del Interior, Süleyman Soylu, de proteger a clanes mafiosos y encubrir delitos graves. Estas declaraciones, que han agitado el Parlamento y puesto contra las cuerdas al partido gobernante AKP, recuerdan que las mafias turcas no solo son actores delictivos, sino también herramientas de poder. En este escenario, la mafia turca no opera al margen del Estado. En ocasiones, parece caminar a su lado, cruzando las fronteras europeas con pasaportes diplomáticos y protección institucional. Un fenómeno que revela hasta qué punto las redes del crimen organizado se han mimetizado con los intereses del poder político, tanto dentro como fuera de Turquía. Pero, ¿qué hace tan peligrosa a la mafia turca? ¿Por qué es tan distinta a las demás mafias? Atento aquí. Si algo distingue a las organizaciones criminales turcas de otros actores del narcotráfico internacional, es su capacidad para operar a gran escala sin dejar rastro visible. Este perfil bajo no es casualidad. Se sustenta en una red logística sofisticada, diversificada y extremadamente adaptable. Desde los pasos fronterizos de los Balcanes hasta los puertos comerciales del Mediterráneo, la mafia turca ha logrado articular un sistema de transporte y distribución de drogas tan eficiente como difícil de rastrear. En el corazón de este entramado se encuentra la heroína, producida mayoritariamente en Afganistán, como ya te comenté, y transportada a través del llamado corredor balcánico. Turquía actúa como un nodo clave en esta cadena. Desde su territorio, los cargamentos cruzan por Bulgaria, Serbia o Albania antes de ingresar al mercado europeo. Los narcotraficantes turcos utilizan camiones de carga, barcos mercantes, contenedores y, cada vez más, servicios logísticos legales para camuflar la droga en mercancía legítima. Pero el éxito de estas operaciones no se limita al transporte. Una vez introducida la droga en Europa, se despliega una segunda red igual de importante, la del lavado de dinero. El dinero sucio del narcotráfico debe circular sin levantar sospechas, y para ello, los clanes mafiosos turcos recurren a un arsenal de métodos probados y actualizados. Restaurantes, bares y agencias de viaje funcionan como centros neurálgicos del blanqueo. Se inyecta dinero ilícito simulando ingresos legítimos, camuflados en facturación falsa o inflada. Las agencias de viajes, por ejemplo, permiten justificar grandes movimientos de efectivo como reservas de grupos, compra de billetes o servicios turísticos. Del mismo modo, los restaurantes pueden registrar ventas diarias ficticias que justifican depósitos bancarios regulares. Esta economía paralela se mezcla con la legal, lo que dificulta su fiscalización, especialmente en países donde los controles sobre pequeñas empresas son limitados o laxos. En los últimos años, la revolución digital ha ofrecido una nueva herramienta a las mafias: las criptomonedas. A través de plataformas descentralizadas, los clanes turcos realizan transacciones millonarias con escasa supervisión. El uso de criptomonedas permite transferir capitales entre países sin necesidad de bancos, sin trazabilidad efectiva y sin intervención estatal. Estas monedas digitales no solo sirven para mover dinero, sino también para pagar sobornos, adquirir armas o financiar nuevas operaciones. Todo esto conforma una arquitectura criminal sumamente profesionalizada, donde cada eslabón tiene una función específica y muchas veces legalmente constituida. Lo que desde fuera puede parecer una cadena de negocios familiares es, en realidad, parte de una maquinaria de alcance continental que combina logística, finanzas y tecnología. En este sentido, la mafia turca no es solo una organización delictiva, es una estructura económica paralela que se mimetiza con el entorno legal, aprovecha las debilidades regulatorias de los estados europeos y actúa con la precisión de una empresa multinacional, y como tal, representa un desafío sistémico que trasciende el crimen común. Y esa es la realidad que vivimos hoy en Europa. Desde la década de los 80, los clanes mafiosos turcos han mantenido un férreo control sobre la distribución de heroína en Europa occidental. Pocas organizaciones criminales
han conseguido monopolizar durante tanto tiempo un segmento del narcotráfico tan rentable y competitivo. Su hegemonía no ha sido producto del azar, sino de una combinación letal. Cercanía geográfica con los principales productores de opio, una estructura organizativa vertical, alianzas estratégicas en países clave y una violencia lo suficientemente disuasoria como para mantener a raya a competidores. A diferencia de otros grupos criminales, cuya influencia va y viene, la mafia turca ha demostrado una capacidad notable de adaptación. Con el tiempo, su negocio no solo se expandió territorialmente, sino también en volumen. Toneladas de heroína cruzan cada año las fronteras europeas bajo su supervisión. La reciente detención de Boris Boyun en Italia en mayo de 2024 confirma que el liderazgo mafioso turco no ha perdido ni alcance ni capacidad operativa. Boyun, de 40 años, era el jefe de una de las ramas más violentas y transnacionales de esta mafia. Desde su domicilio en Bagnaia, pese a encontrarse bajo arresto domiciliario con pulsera electrónica, dirigía una red con implicaciones en al menos 5 países. Las acusaciones en su contra no dejan margen de ambigüedad. Asociación criminal transnacional, tráfico internacional de drogas, terrorismo, asesinato y complicidad en inmigración ilegal. Pero eso no es todo. El episodio ocurrido en mayo de 2025 en Salónica, Grecia, añade otra pieza a este rompecabezas criminal. Un coche vinculado al EIP, los servicios de inteligencia griegos, fue tiroteado por mafiosos turcos durante una operación de vigilancia. El hecho de que el ataque ocurriera a plena luz del día y en un espacio público evidencia la creciente audacia de estas redes. 6 ciudadanos turcos fueron detenidos posteriormente, lo que sugiere una presencia establecida y estructurada en el norte de Grecia. A pesar de los esfuerzos policiales y las detenciones puntuales, el poder de la mafia turca sigue siendo estructural. Su control del mercado de heroína no ha disminuido. Por el contrario, ha evolucionado y se ha diversificado. A día de hoy, el narco turco ya no es solo el traficante invisible que mueve droga por los Balcanes. Es también el empresario en Alemania, el patriota en Turquía, el aliado de otros grupos criminales en Europa y el enemigo silencioso de los estados que intentan detenerlo sin delatar su propia complicidad. En este canal tú también puedes opinar. ¿Crees que los gobiernos europeos realmente desconocen el poder de la mafia turca? ¿O simplemente prefieren mirar hacia otro lado? Escribe allí abajo, te estaré leyendo. Y este ha sido el vídeo de hoy. De verdad espero te haya gustado. Si así fue, suscríbete a este canal para que veas todos mis vídeos. ¡Hasta luego!